Muy buenos días, compañeros y compañeras. Gracias a los socialistas de Castilla y León, gracias a Luis, gracias también a Julio por el proceso ejemplar que habéis seguido, gracias también, Chuchi, por tus palabras y siempre por tu ejemplo. Y gracias, sobre todo, compañeros y compañeras, a todos vosotros, a todos los militantes de bases que habéis dado un ejemplo sin parangón en la historia del socialismo de Castilla y León. Y quería empezar diciéndoos lo siguiente. Decía Luis, podéis contar, o puedo contar, mejor dicho, con vosotros para el trabajo político de cambio que estamos liderando a nivel de España, y también os quiero decir yo, en nombre de la Ejecutiva Federal, que podéis contar con su secretario general y con toda la Ejecutiva para que haya un gobierno de cambio también en Castilla y León a partir de mayo de 2015. Porque tiene que haberlo. Porque tiene que haberlo. Mirad, hoy todos compartimos un mismo sentimiento. El sentimiento de que estamos haciendo algo importante. Aquí, si se respira algo, antes lo ha dicho Chuchi, lo ha dicho también Luis, es ilusión, es hambre de cambio, es hambre de refundar la política, es hambre también de abrir las puertas de par en par de Castilla y León para que de nuevo entre aire fresco en las instituciones de Castilla y León. Hay ganas de cerrar las puertas a la resignación, hay ganas de frenar los recortes, hay ganas de poner pie en pared ante tanta desigualdad que se está produciendo en Castilla y León y también en el conjunto de España. Hay ganas de mandar a la oposición al Partido Popular. Y todos vamos a trabajar por ello, compañeros y compañeras. Mirad, hace 2 días estuvimos celebrando en Madrid el 40 aniversario de Suresnes, del Congreso de Suresnes, junto a Felipe González, junto a Alfonso Guerra y también junto a un gran presidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero, que sé que va a clausurar junto a Luis este Congreso. Y Felipe y Alfonso nos contaban que Suresnes sirvió para cambiar el Partido Socialista y con ello cambiar España. Hicieron del proyecto del Partido Socialista un proyecto autónomo, un proyecto para la mayoría de españoles y de españolas. Demostraron que el Partido Socialista gana cuando hace suyo el futuro, cuando decide transformar el futuro gobernando el presente. Y ese es, compañeros y compañeras, el reto que tiene nuestra generación. El reto al que dieron respuesta la generación de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es el reto que tenemos por delante las generaciones que estamos aquí representadas para Castilla y León y también para el conjunto de España. Redactar, ese es nuestro reto, un nuevo contrato social para la mayoría de españoles, para el cambio en España, para el cambio en todos los pueblos y ciudades y también en las regiones como es Castilla y León. Ese es, amigos y amigas, nuestro único objetivo. Y mirad, como muchos de vosotros, yo he escuchado en muchas ocasiones decir aquello de que el Partido Socialista tiene dificultades. Por cierto, no solamente ahora, lo decían también cuando estábamos en la oposición con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de la Secretaría General, lo decían también, seguro los más veteranos del lugar lo sabéis, cuando Felipe González estaba en la oposición. Se dice mucho que el Partido Socialista está sufriendo y que tiene dificultades. Pero yo os pregunto, ¿es que alguna vez el Partido Socialista, compañeros y compañeras, lo ha tenido fácil? ¿Es que ha habido alguna generación de socialistas que no haya tenido que luchar? ¿Es que ha habido alguna vez algún socialista que no haya tenido que dejar de pelear contra la desigualdad? ¿Es que alguna vez hemos tenido que dejar de luchar contra la soberbia de los poderosos? Mirad, yo me hice socialista cuando tenía 12 años y me di cuenta de que mis abuelos, 2 personas trabajadoras y maravillosas, jamás tuvieron la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Y lo dije en campaña. Y quiero además agradecer públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero haber aprobado la Ley de Memoria Histórica, porque en cuanto lleguemos al gobierno volveremos a impulsarla y a completar su compromiso. Me hice socialista como todos vosotros, porque compartimos todos una misma pasión, que es la lucha por la igualdad. Y compartimos también una misma indignación, que es la injusticia, y compartimos una misma convicción, y es que es posible cambiar las cosas, que el futuro no está escrito, que lo escribimos nosotros los trabajadores con nuestro esfuerzo y con nuestro compromiso. Y es verdad que otros
que otros cuentan con muchos más recursos, con mucho más poder. Pero eso no hace que nuestro compromiso sea más difícil. Hace que nuestro compromiso, el compromiso socialista, sea un compromiso más firme, compañeros y compañeras. Por eso somos socialistas. Vinimos a este partido porque nos negamos a aceptar la resignación y con esa convicción nos pusimos manos a la obra y así hicimos que lo que entonces parecía imposible se convirtiera en posible. Hicimos de España un país libre, un país avanzado, un país mucho más justo. Y debemos, como socialistas, estar orgullosos de ello, porque de eso se trata el socialismo, compañeros y compañeras. De eso ha tratado siempre. Ha tratado no de ganar elecciones, sino de ganar voluntades. No ha tratado de ganar adeptos, sino de ganar precisamente ilusiones e ideas. Y si llegamos a esas voluntades, estoy convencido, compañeros y compañeras, de que vendrán los votos. Si ganamos esas ilusiones, empezaremos a ganar de nuevo las elecciones. Y por eso os digo, compañeros y compañeras, que lo mejor de la historia del Partido Socialista está por venir y lo vamos a escribir todos juntos a partir de hoy, por ejemplo, en la historia de Castilla y León. Y aquí estamos, Luis, amigo, aquí estamos, en pie, dispuestos a cambiar las cosas una vez más, dispuestos a derribar los muros, a levantar esperanzas, en pie y abriendo camino de nuevo. Y los socialistas lo han abierto de nuevo en la historia de Castilla y León, eligiendo por primera vez de su historia a Luis Tudanca como nuevo secretario general del Partido Socialista por las bases. Así que daros un aplauso por el ejemplo de democracia que habéis dado al resto de partidos de Castilla y León. Estamos de nuevo en pie. En pie porque hoy somos, lo decía antes Luis en su intervención, mucho más necesarios que nunca. Y tiene razón Luis, es tiempo de cambiar las cosas, es tiempo de dar voz a quienes tienen dificultades para ser escuchados. Porque la gente que lo está pasando mal, lo sabéis bien, es nuestra gente. Porque hoy en nuestra comunidad, en esta comunidad mejor dicho, hay 246.000 parados y son 246.000 las razones para seguir trabajando, luchando y avanzando en derechos y en libertades. Porque el PP lleva demasiados años gobernando esta comunidad y ya es hora de que empiece el cambio en esta comunidad. Mirad, el PP, lo sabéis bien, lleva siempre 30 años de retraso, va siempre 30 años por detrás. Llegó tarde, por ejemplo, y a regañadientes a la Constitución española, lo sabe bien Chuchi, y es curioso que muchos de los que se opusieron entonces, con uñas y dientes precisamente, a redactar la Constitución, a forjar ese pacto constitucional, hoy se empeñan en defender que no se cambie ni tan siquiera una coma. Nosotros, que fuimos los arquitectos de esa Constitución, creemos que la mejor manera de defender la Constitución es precisamente renovarla. Renovar el pacto constitucional para avanzar en libertades, defender derechos amenazados hoy precisamente por los gobiernos de la derecha y mejorar la calidad de nuestra democracia. Mirad, los verbos de la propuesta de reforma constitucional que llevamos los socialistas son avanzar, consolidar, mejorar. Todo eso es la lógica de nuestra reforma constitucional. Y frente a nuestra propuesta de modernización de la Constitución, tenemos por un lado a Rajoy, cuyo inmovilismo es gasolina precisamente para el independentismo catalán. Y al otro lado tenemos a Mas y a los independentistas catalanes dispuestos a fracturar Cataluña con tal de romper España. Mas y Rajoy ven el conflicto en Cataluña en clave absolutamente electoral, amigos y amigas. Y no se trata de ganar o perder en Cataluña, sino de ganar Cataluña o perder Cataluña para España. Y nosotros queremos que Cataluña esté a la vanguardia de España, del gran cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas en España. Los socialistas pedimos a Mas que deje de engañar a los catalanes. Y también decimos que mientras Rajoy quiere que nadie vote y Mas quiere que los catalanes voten fuera de la legalidad, nosotros lo que queremos es que los catalanes y el resto de españoles votemos con todas las de la ley. Un voto de verdad, que es precisamente la reforma constitucional que estamos proponiendo los socialistas. Socialistas, que no nacionalistas.
Nosotros defendemos el derecho a la diferencia, compañeros y compañeras, pero no defendemos la diferencia de derechos. Por eso nuestra reforma constitucional lo que propone es blindar los derechos que nos hacen iguales: la sanidad, la educación pública, las pensiones dignas. Derechos sociales, sí, compañeros y compañeras. Protección a los trabajadores, protección a la clase media. Porque vamos a hablar claro, amigos: el paro, las prejubilaciones, la pobreza laboral, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, el exilio económico de muchos jóvenes en nuestro país, tiene solamente un nombre, y es explotación. Explotación. Mirad, hace pocos días estuve en Cantabria y tuve una reunión precisamente con los sindicatos. Y al salir de la reunión se me acercó la representante de Comisiones Obreras, que es pues una empleada del Servicio Público de Empleo de Cantabria. Y me decía que tanto ella como sus compañeros del Servicio Público de Empleo no paran de llorar cuando tienen que decirle a muchos desempleados de larga duración de más de 52 años que no tienen ninguna prestación por desempleo porque este gobierno se las ha quitado. Y yo les digo a esos desempleados de 52 años y de 55 años que en cuanto lleguemos al gobierno en noviembre de 2015 verán restituidos sus derechos y verán restituidos esa protección por desempleo. Ese es el resultado de la política del Partido Popular. Ese es el resultado de una reforma laboral injusta, ineficiente, insolidaria. Trabajadores que tienen miedo precisamente a perder su empleo y desempleados que tienen miedo a no poder encontrarlo. Y no nos vamos a resignar a ser un país de bajos salarios y de derechos inexistentes. Cuando lleguemos al gobierno, derogaremos la reforma laboral y aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores que restituya los derechos perdidos. Sí, compañeros, el socialismo surgió precisamente para eso, para combatir la explotación, los salarios de miseria, la ausencia de oportunidades, el miedo a quedarse en la calle. Ese fue, si me apuráis, nuestro primer latido. Un latido que decía que el socialismo es libertad, como se proclamaba en Suresnes, y que no es libre el trabajador que no tiene un salario digno para poder mantener a su familia, que no es libre el anciano que queda desamparado ante una enfermedad, que no es libre el joven que no tiene ninguna oportunidad y se ve obligado a exiliarse a otros países de Europa, o que no puede estudiar porque no tiene capacidad para pagarse una matrícula. El socialismo es libertad ante la necesidad, es libertad ante la opresión, ante el miedo. Y también es igualdad. E igualdad es tratar de forma desigual a quien es desigual. Mirad, si Felipe, y os hablaba antes de ello en el acto de Suresnes, logró forjar la España de los derechos y José Luis Rodríguez Zapatero la España de las libertades, ahora nos toca a nosotros construir la España de las oportunidades. Hoy es más necesario que nunca defender la España de las oportunidades. Pero mirad, la España de las oportunidades para todos y para todas, porque Rajoy hoy gobierna precisamente para un 10%, mientras defrauda precisamente al 90% restante de españoles. Gobierna para ese 10% haciendo que las familias paguen 50 veces más en impuestos que las grandes empresas. Gobierna para ese 10% cuando gastamos de dinero público 108.000 millones de euros, se dice pronto, 108.000 millones de euros para rescatar a los grandes bancos que luego malvenden, mientras, por ejemplo, se han producido el año pasado 32.000 desahucios en nuestro país, o se recorta un 15% la ayuda a los casi más de 3 millones de niños que están en riesgo de pobreza. Gobierna para el 10% de la población cuando aprueba una reforma fiscal que beneficia en mayor proporción a 4.862 contribuyentes que declaran ganar más de 600.000 euros que a 8 millones de españoles que son los que más lo necesitan. Gobierna para el 10% cuando sube 50 impuestos, 50, a la clase media, a la clase trabajadora, mientras aprueba amnistías fiscales vergonzantes a las cuales se acogen grandes defraudadores como por ejemplo su ex amigo Bárcenas. Mientras Rajoy se ocupa de esa élite del 10% para quien gobierna,
a nosotros nos preocupa el 90% restante, la clase media, la clase trabajadora, y a todos ellos les decimos que el Partido Socialista está de nuevo en pie y va a defender sus derechos y sus libertades. Eso es lo que vamos a decirles. Porque hoy, y además lo saben bien todos los españoles, hoy sufrimos el gobierno del fraude. Si es que Rajoy es un fraude, defraudó a los españoles cuando dijo que iba a bajar los impuestos en cuanto llegase a la Moncloa, y lo único que ha hecho ha sido subir y subir y subir los impuestos a los trabajadores y a la clase media de nuestro país. Defraudó y mucho su partido con la Gürtel, con la trama Gürtel, que es un caso de libro de financiación irregular del Partido Popular. Por cierto, ¿alguien se acuerda de la foto que se hizo el señor Rajoy en la cola del INEM, proponiendo y prometiendo aquello de que iba a resolver el drama del desempleo en 2 años? Hoy hay 800.000 empleos menos desde que llegó Rajoy a la Moncloa. Y la mayoría de españoles, ¿sabéis lo que nos piden? ¿Sabéis lo que pedimos? Estamos contando las horas para enviar a Rajoy a la cola del paro en las próximas elecciones. Por eso un PSOE fuerte, un PSOE en pie, es hoy más necesario que nunca, como decía antes Luis, tanto en España como en Castilla y León. Y un PSOE fuerte es un PSOE que apueste por más democracia y por una mejor democracia. Compañeros y compañeras, os digo una cosa alta y clara. Estoy convencido de que el PSOE es hoy un partido más decente, si cabe, después de haber expulsado a todos los usuarios de tarjetas negras de Bankia. Hemos sido contundentes. Y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular, porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país. Amigos, recuperar la credibilidad perdida pasa por hablar menos y actuar más. Por ser aquello que decía Indalecio Prieto, hay que ser ejemplares. Y si decimos que vamos a ser un partido transparente, lo hacemos. Y quiero además agradecer públicamente a Luis, porque fue el primero en dar ese ejemplo de transparencia en su partido, en Burgos, y ahora aquí en Castilla y León y en toda España. Gracias, Luis, por tu ejemplo. Hoy nosotros podemos decir que somos el partido más transparente de España, que cualquier español puede visitar nuestras cuentas en cualquier página web, porque están colgadas en la red, mientras que las cuentas del Partido Popular se tendrán que ir un poquito más lejos. Se tienen que ir o bien a la Audiencia Nacional o bien a Suiza, o bien a ambos lados. Dijimos que íbamos a abrir el partido. Y este fin de semana, lo ha dicho antes Luis, empieza un proceso de participación histórico en nuestra organización, de primarias en toda España. Yo siempre estaré agradecido, de corazón, y también orgulloso de haber sido elegido por mis compañeros y por mis compañeras de base. Es algo que me da una gran responsabilidad, pero sobre todo, ¿sabéis lo que me da? Como a Luis, mucha fuerza. Y fuerza, autoridad, gobierno, es precisamente lo que necesita España ahora mismo en estos momentos difíciles. España hoy sufre no un presidente del gobierno, sino un presidente del desgobierno. Lo hemos visto esta última semana a propósito de la crisis del ébola. Nuestro cariño va en primer lugar a Teresa Romero y a su familia. Nuestro apoyo va a todos los profesionales de la sanidad pública que están desempeñando una tarea ardua en condiciones muy difíciles como consecuencia de los recortes viles que está propiciando la derecha en la sanidad pública española. Mirad, hace unos días me reuní precisamente con los profesionales de la sanidad pública y ¿sabéis lo que me decían? Me hablaban de desvergüenza de unos responsables del PP que tratan de responsabilizar a una víctima de sus propias irresponsabilidades. Me hablaron de desinformación, de descoordinación, de descontrol. Me hablaron de desprotección, de desamparo, de desmantelamiento de la sanidad pública. Me hablaron de desgobierno. Hoy
Mirad, hoy tenemos una vicepresidenta que se encarga de la sanidad, una ministra de Sanidad que no se encarga de nada y un presidente ausente. España necesita un presidente y hoy tenemos un gobierno sin presidente, un gobierno sin proyecto, un gobierno agotado, un gobierno cansado, sin ideas. Nunca tuvieron ideas. Compañeros, por eso es tan necesario que volvamos a gobernar. Y, por cierto, también estuve reunido con Médicos Sin Fronteras y me dijeron que España se tiene que comprometer a luchar contra el ébola allí donde se está sufriendo, allí donde se está produciendo el infierno, que es la pandemia del ébola. Y os digo, que denunciaremos el abandono del Gobierno de España precisamente de esos países, de Guinea, de Sierra Leona y también de Liberia. Y propondremos a nivel español y también a nivel europeo que Europa se implique y también el Gobierno se implique con más ayuda a la cooperación y al desarrollo, porque fue precisamente una de esas herencias de la que nunca habla el Gobierno del Partido Popular, de las herencias de José Luis Rodríguez Zapatero y de la que igual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y además también estaba Soraya como secretaria de Estado de Cooperación. Amigos, confiar en la política supone tener unos políticos y unos partidos irreprochables, pero también pasa por levantar los ojos y tener confianza en nosotros mismos, porque ese es el cemento precisamente de la sociedad. Y es verdad que durante muchos años han pasado muchas cosas en este país, pero también es verdad que los españoles y las españolas hemos logrado lo que generaciones anteriores ni tan siquiera pudieron soñar. Me niego en consecuencia a que el rencor, el insulto y la desconfianza lo ocupe todo en la vida pública española. Me niego a que el único proyecto para nuestro país sea lanzarnos unos contra otros. Llevamos demasiado tiempo hablando de lo mal que están las cosas y es verdad que se han cometido errores, los reconocemos, pero también tenemos que cambiar los términos del debate. Dejemos de hablar de lo mal que están las cosas, de lo mal que se han hecho las cosas y empecemos a hablar de lo mucho que se ha hecho bien. Hablemos de la sanidad pública, hablemos de la educación pública, hablemos del Sistema Nacional de Dependencia que se está intentando desmantelar por parte de la derecha. Hablemos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los grandes logros del gobierno socialista y que han defendido con uñas y dientes las mujeres y muchos socialistas en España. Hablemos de la ley de matrimonio de las personas del mismo sexo. Hablemos también de la ley de lucha contra la violencia de género. Hablemos de que una vez este país fue un país periférico, marginado, atrasado, y hoy estamos en el corazón de Europa, pese a Rajoy. Hablemos de lo mucho que hemos hecho, pero sobre todo, como decía Luis, hablemos de lo mucho que vamos a hacer juntos. Hablemos de la España que construiremos juntos. La España de las oportunidades para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, que no olvida a los mayores de 45 años. Hablemos de la España laica, sí, laica. Hablemos de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en España. Hablemos de la España sin pobreza infantil. Hablemos de la España que puso fin a la impunidad de las élites financieras. Hablemos de la España que echó el candado a las puertas giratorias. Hablemos de la España que acortó la desigualdad salarial entre los trabajadores y los altos directivos de la banca. Hablemos de la España de la ciencia, la investigación, la educación. Hablemos de la España sin desahucios. La España que echó freno a la despoblación y apostó por el desarrollo rural. Hablemos de la España sin amnistías fiscales, donde quien más tenga, más contribuye al sostén del estado del bienestar. Fuimos, somos y seremos el gran partido del cambio. Eso es el PSOE. Eso es el PSOE. Y ahora tranquilos, ánimo, buen congreso y a ganar.